Hola, muy buenas con todos. Esta vez vamos a ver la asignación de nómina en nuestro sistema MRP, la cual se encuentra ligado a un sinnúmero de datos como reloj marcador, mano de obra directa y productividad, costos de la mano de obra directa y costo unitario, costo de la mano de obra indirecta y relación con el costo menor total por costos de pedido, justificaciones y vacaciones acumuladas, multas y roles de pago general. Bien, para ello nos vamos a los costos de producción, mano de obra, nómina. En el formulario asignamos una fecha de ingreso. En este caso podemos asignar el 5 de enero de 2019. A la izquierda tenemos un botón para colocar una fotografía. Primero recordemos que nos encontramos en Excel y en este programa las fotografías de inclusive mediana calidad pueden ralentizar significativamente el sistema. Por lo tanto, hay que elegir fotografías de un tamaño muy pequeño para que las mismas no afecten la velocidad de procesamiento de datos en nuestro sistema. Bien, para reducir el tamaño de las fotografías se pueden tomar varios caminos. Uno de ellos es utilizando Photoshop. A continuación, les mostraré cómo. Entonces, para el ejemplo he descargado una imagen de una resolución aproximada de 360 por 600 píxeles de la página pxhere.com. Entonces, con la imagen nos vamos a tamaño de imagen, con los píxeles seleccionados, modificamos el ancho a la mitad. Le damos OK, guardamos la fotografía como JPG. Podemos guardarla en una calidad de 8 y teniendo cuidado de ir al 12 que elevaría el tamaño de la fotografía. Le damos a OK. Bien, ahora en nuestra carpeta, si comparamos el tamaño final que tiene la fotografía con el original, está bastante claro que ha sido reducida a un tamaño aceptable para que pueda ser asignada en nuestro sistema MRP. Entonces, nos vamos a mano de obra, nómina. La fecha de ingreso, la misma. Y acá elegimos nuestra foto, que solo puede encontrarse en extensión JPG. Si es otro formato, el sistema no lo reconocerá e inclusive ni lo tomará en cuenta. Bien, colocamos los nombres. Jorge Patricio Ruiz Beltrán. Un número de cédula cualquiera. Si es afiliado al IES, un número. Estado civil. Una fecha de nacimiento. Una dirección de domicilio. Murieldo y Avenida 10 de agosto. Un mail. También el sexo. La ciudad natal. La carga familiar, la profesión. Un número de teléfono celular. Un sueldo base. Si trabaja en uno de los locales de la empresa, si no, no se coloca nada. La clase de afiliado que presenta. Una clave de acceso para el sistema que va a ser utilizado en el reloj marcador y un tipo de pago si es que es en efectivo o en cheque. Los demás botones estarán inhabilitados, más no cuando se trate de transferencia electrónica. Entonces ahí elegimos un banco, una cuenta de pago, un tipo de cuenta, un número y ahora el cargo que presentará el trabajador en la empresa.
una cadena de mando para determinar la responsabilidad a dónde se direcciona. Bien, lo mismo, si es que yo borro, por ejemplo, el local y acepto, me sale un mensaje que debo rellenar todos los campos. Entonces, rellenamos todos los campos y le damos a aceptar. Aceptamos, cerramos, cerramos. Acá en nuestra base de datos ya tenemos asignado nuestro nuevo trabajador. Ya atribuida la última información a nuestra base de datos de nómina de trabajo, guardamos el proyecto y nos vemos en el siguiente.